Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver una aplicación que diría que es casi única dentro de las apps que he visto para los que están estudiando música en el colegio, conservatorio, escuela de música. Pues tiene casi todo lo necesario para los que ya tienen un nivel de aprendizaje o los que empiezan de cero. La aplicación se llama Oído Perfecto y al principio debemos elegir entre piano o guitarra, y de esta forma los ejercicios que hagamos estarán basados en este instrumento. Voy a empezar por la parte rítmica y en la cabecera aparece la teoría con la definición de ritmo, pulso, el tempo. Y aquí nos dice lo que dura cada nota con el ritmo a negras que escuchamos de fondo. Una vez tenemos la teoría podemos hacer ejercicios, pero antes debemos calibrar el teléfono para ajustar la latencia. Simplemente damos toques a la pantalla cada vez que suena el metrónomo y nos debe aparecer al final los milisegundos de retraso que tiene nuestro teléfono. Esto solo lo hacemos una vez y ahora ya podemos marcar las negras, corcheas, que son las notas que nos aparecen en los ejercicios más fáciles. Aquí debemos escribir si es negra o corchea lo que acaba de sonar. Este ejercicio es muy similar y si os fijáis tenemos que hacerlo a tiempo, si no aparece un desfase, en este caso al marcar esta corchea. Tiene este apartado donde tenemos más ejercicios, en este caso es un mini dictado, mini porque solo tenemos que escribir una nota, y como es la clave de sol, pues marcamos sí en este piano. Dejamos la zona de ritmo y pasamos a la zona de oído. Aquí tenemos la teoría y el diccionario donde nos explica los intervalos de segunda menor, mayor, y podemos escucharlo tocado a la vez o en intervalo ascendente o descendente. Este es mi ejercicio favorito, aunque no se me da muy bien, y aquí podemos medir nuestro oído absoluto. Así que con este ejercicio tenemos 3 oportunidades para dar con la nota que está sonando. Como veis, mi oído absoluto es muy malo y nunca consigo marcar la nota a la primera. También nos evalúa nuestra capacidad para entonar notas. Aquí el principal problema es que a veces te pone unas notas tan altas que, a no ser que seas un ruiseñor, es bastante complicado entonarlas. Como veis, tiene un montón de ejercicios. En este nos pide que identifiquemos si la escala es menor o mayor. Y todo acompañado de una explicación teórica que nos viene muy bien como apoyo a los estudios de música que estemos cursando. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo me despido hasta un próximo vídeo. Adiós.